Acá ya está grabando. Ok, perfecto. Ya estamos acá. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este encuentro, conversatorios de encuentros de coaching, conversando sobre coaching. En este caso vamos a escuchar o a conversar o a compartir apreciaciones sobre una de las maestrías que es procesar en el presente. Aquí está el chat, un segundo que quiero chequear. Ok, perfecto. Aquí está Maritza diciéndonos que no tiene cámara, pero que nos va a ver. Perfecto. Bienvenida, Maritza. Bueno, nada, entonces le damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a conversar sobre procesar en el presente. Es una de las maestrías de la International Association of Coaching. Eh, Hoy nos acompaña José, Sioni y Mariana. Ellos son socios de desarrollo de la ISCD, son coaches los tres en formación, estudiantes del segundo ciclo formativo de la certificación internacional en coaching modalidad online, ¿no? Entonces, las instrucciones, digamos, para este encuentro es que, bueno, ellos van a traer alguna información y luego al final, quienes quieran participar, les podemos abrir los micrófonos y generar una conversación que sume, una conversación de aportes para, bueno, para comprender esta maestría de procesar en el presente, del aquí y el ahora, como decimos en mi país, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo ahora me retiro y los dejo entonces con nuestros socios. Ok, vamos a dar comienzo a este webinar conmigo, ¿no? Esta cuarta maestría es la que ve como una necesidad de procesar en el presente durante el proceso de coaching, ¿no? Partiendo de la base de que ya no tenemos control sobre el pasado. Ya el pasado pasó. Y no tenemos tampoco control ni poder sobre el futuro hasta que éste se haga presente. Antes no, el futuro es inexistente. Algo importante y que uno puede observar en el día a día es como todo vivimos en el presente. Vamos a nuestro trabajo, vamos a la escuela, conversamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, etc. O sea que estamos en el presente, pero no estamos realmente enfocados o atentos a lo que estamos percibiendo o a lo que estamos sintiendo. Entonces, muchas veces dejamos a un lado lo que realmente uno es. ES mayúscula, lo que se es. En este sentido, uno puede vivir de verdad completamente alienado de uno mismo y hasta de forma automática, repitiendo errores y errores continuamente, de manera inconsciente, como un círculo vicioso. Gracias a Dios, a grandes maestros y visionarios nos han enseñado otra dimensión del vivir, que es la dimensión de lo que ahorita tenemos. Por eso Buda muy sabiamente dijo, alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. La próxima lámina. Ok. Durante el proceso o sea, esta es la definición de coach, ¿no? El coach está atento al cliente al procesar la información según sea apropiada en distintos niveles. El mental, el corporal, el emocional o el espiritual, ¿ok? Durante el proceso de coaching, lo que pretende ser un proceso transformativo, ¿okay? Y de aprendizaje desde el fondo de uno mismo, la verdad es que se hace necesario, imperativo, trabajar desde el presente, enfocado con una atención plena en lo que está ocurriendo, en el fenómeno.
para que pueda surgir realmente una empatía genuina, como una especie de sintonización desde el ser, desde el ser. Podemos crear objetivos con vista hacia el futuro, a tomar algunas referencias del pasado. La próxima, por favor, sí, aquí lo vemos. Podemos tomar objetivos, o sea, podemos hacer objetivos hacia el futuro, porque eso es parte del trabajo, por supuesto, objetivos claros para el futuro y tomar referencias del pasado, pero sin rumiar o victimizarnos en el pasado, ¿ok? Tratando más bien de reorientar la experiencia de una manera más creativa, de una manera más sanadora. El momento presente es único, ¿ok? Y es lo que tenemos para generar los cambios. Es como, se ve así como un cero, como una nada infinita de posibilidades, ¿no? De posibilidades infinitas. Es la nada de donde puede partir algo, ¿no? Sin necesidad de prejuicios, de interpretaciones, de especulaciones, de expectativas, depositamos la confianza en el proceso que se está dando en el aquí y en el ahora y en las potencialidades que tiene ese cliente para hacerlo capaz de esa manera que encuentre las respuestas desde su interior, para hacerlas conscientes. Así, de esta manera, hacemos al cliente responsable y recreador de su propio proceso y de su propio ser. Ok. Muy bien. Continuando con el webinar. Yo voy a continuar. Mi nombre es José Gallego y bueno, bienvenidos todos. Quiero hablarles ahora del proceso de coaching en el marco de esta cuarta maestría, que es procesar en el presente. Y dentro de ellos, pues por supuesto, tenemos unos efectos que el hecho de procesar la cuarta maestría se van dando. Entendemos entonces que el proceso de coaching, como ya bien lo explicó Mariana, es lo que el coach hace para que el cliente pueda procesar en el presente y le ayude a reinterpretar las experiencias pasadas para que le pueda dar un significado en el presente y pueda orientar sus nuevos objetivos hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Ajá. Siguiente. Perfecto. Vamos a ver ahora los efectos en el cliente. Fíjense qué se logra. El primero, ese que está allí. El cliente se siente libre para expresarse y comprometerse con su realidad presente. ¿Qué significa esto? Que a través de las preguntas, porque ese es uno de los pilares fundamentales que tiene un coach de la ISCD, a través de las preguntas, el coach busca expandir la conciencia del cliente, lo que él es aquí y ahora, y lo que ayuda a ejercerse responsable de sus propias palabras. ¿Ok? Otro aspecto bien importante que como efecto del cliente es que no se encuentra bloqueado, ¿verdad?, por preocupaciones pasadas o futuras. Esto es bien importante en esta maestría porque el cliente se conecta con el presente. No se encuentra afectado por elementos del pasado, por lo que me ocurrió, cómo me ocurrió, la angustia, los estados de culpa, todos esos elementos que pueden estar vinculados a acciones del pasado, ¿verdad? Y de esa misma manera no se conecta de una manera ansiosa o de angustia o de expectativas o de incertidumbre sobre los posibles resultados que pueda tener a futuro. En este caso, ¿verdad?, ese efecto en el cliente de procesar en el presente está más bien en un estado de relajación y procesa con sus palabras en el presente los pasos que va a dar hacia futuros objetivos. El siguiente efecto, ¿verdad?, que sería el número 3, dice: se beneficia con la capacidad de insight, es decir, esa visión interna, ¿verdad?, y el apoyo que ofrece el coaching en todos los niveles. Ya habíamos hablado de esos niveles, son el nivel mental, el emotivo, el corporal, el espiritual e inclusive el humorístico también, como dice un gran amigo por acá. Explorar con el apoyo del coach las preguntas que son dirigidas en cualquiera de esos niveles. Eso es lo que significa esa capacidad de insight, ¿no? Le va a permitir conectarse con su propia realidad,
quién es, sus relaciones con las personas, sus relaciones con el trabajo, sus relaciones, y de esa manera poder tener una mejor visión de lo que espera de sí mismo. La cuarta, la siguiente, o el siguiente efecto, ¿verdad? Se encuentra en sintonía para recibir las formas de comunicación sutiles del coach. ¿Qué significa este efecto en el cliente de procesar en el presente? Es que el cliente se encuentra en un estado de confianza, relajado, con mucho rapport, es sumamente fundamental en todas las sesiones, y de esa manera se vuelve receptivo a las preguntas del coach. El cliente experimenta un proceso de autocontrol en el presente, sintiéndose libre para conversar de su propia realidad. Estos elementos son muy importantes dentro del procesar el presente y como efecto, pues, que va a lograrse en el proceso de coaching. Siguiente lámina, por favor. Ok, de la misma manera, en el proceso de coaching también hay elementos clave en el coach, que es lo que también va a ocurrir de este otro lado de esa dualidad allí. Uno, el coach ha desarrollado una conciencia simultánea y holística que se basa en las conversaciones del cliente en todos los niveles. Pues ya conocemos todos los niveles, el corporal, el físico, perdón, el emotivo, el mental, etc. No es más que la concepción del coach basada en la integración total de las conversaciones que ha tenido con el cliente frente a un concepto o alguna situación y, por supuesto, siempre utilizando las preguntas. La mejor forma de comunicación que va a tener el coach con su cliente es a través de las preguntas, uno de los pilares fundamentales de ISCD. De esa manera va a promover ese autoconocimiento en el cliente desde todos los niveles, como ya lo habíamos mencionado. La siguiente que ya está allí es capaz de discernir, o sea, el coach es capaz de discernir, ¿verdad?, si el cliente se comunica desde el presente, pasado o futuro. Esto es bien importante porque precisamente la maestría es esa, procesar en el presente. Allí el coach se encuentra plenamente capacitado para distinguir por medio de la observación, ¿verdad?, de escuchar activamente y de las preguntas, desde qué tiempo y espacio se está comunicando el cliente. De esa forma, el coach puede hacer que el cliente se enfoque en el aquí y en el ahora, es decir, que procese, ¿verdad?, en el presente. La siguiente, ¿ok? Permite que el cliente tenga la oportunidad de procesar y clarificar las preguntas y los comentarios del coach. Ese elemento es bien importante dentro de esta maestría, porque el coach va llevando al cliente por medio de las preguntas a que pueda entender y aclarar el proceso conversacional, que pueda desarrollar ese autoconocimiento que se da por medio de sus respuestas. Es decir, en la medida en que él se va respondiendo, o el que va respondiendo él mismo se va a estar percatando y dándose cuenta de clarificar y de procesar lo que está ocurriendo. Así, el cliente se enfoca, ¿verdad?, de una manera más efectiva y permite una mejor fluidez en la conversación. Número 4, que ya viene a continuación. El siguiente. Ajá. Otorga al cliente la oportunidad de procesar sus pensamientos y respuestas. ¿Qué significa esto? Que el coach promueve en el cliente el procesar en el presente sus pensamientos y respuestas durante una sesión. Así puede o tiene la oportunidad de dejar que el cliente vaya conociendo su propia realidad, su realidad actual, en la medida en que va escuchando sus respuestas y en la medida también de escuchar los silencios. Los silencios son sumamente importantes porque es un momento reflexivo que está ocurriendo allí. Permite que sea el cliente quien encuentre las nuevas conexiones para un mejor logro de sus objetivos. Ahora vamos con la siguiente lámina y vamos a trabajar con las famosas distinciones, que son unas dicotomías bien interesantes. Esta que está acá, la primera, es responder desde la conciencia versus reacciones condicionadas. ¿Qué significa esto? Responder con la conciencia es responder con el instinto del ser. En este caso, en el proceso de coaching, no es más que lograr la conexión con el cliente a través de las preguntas, ¿verdad? Versus, ¿verdad?, responder desde fórmulas aprendidas o anclajes, que están anclados o condicionan un comportamiento. Fíjense que la parte de las reacciones condicionadas es esa reacción, esa manera reactiva de hacer. Me gritan, grito, me
pegan pego. Entonces, lejos de ello, lo que hace este proceso de coaching dentro de la maestría es que el cliente vaya respondiendo de su conciencia y de su conexión con el ser y pueda entonces discernir sobre los aspectos que le favorecen y los que no le favorecen. La siguiente dicotomía, aquí y ahora versus pasado y futuro. Este es un eje fundamental de la maestría. Aquí el coach trabaja en conjunto con el cliente para un plan de acción basado en sus propios recursos y en las acciones, pero en tiempo presente. Sin embargo, no significa que es que no descarto el pasado y el futuro, no. Es que tomo algunos referentes del pasado para reformularlos, reestructurarlos, extraer de allí los elementos que son realmente funcionales para mí y luego a través de ello en el presente procesarlos para generar acciones y que me conduzcan a objetivos futuros. La siguiente distinción es sintonizado versus alerta. Ahora bien, ¿qué es sintonizado? Sintonizado es estar asociado con el cliente. Esa asociación se da cuando el coach se conecta con él, cuando lo acompaña. Esta conexión es fundamental. Eso es lo que se denomina la sintonía. Muy distinto a estar en alerta, que es lo que sería lo contrario de asociado, sería disociado. El coach, en este caso, ¿verdad? Lo que buscamos con esta dicotomía es que el coach no espera nada del cliente porque no son las expectativas del coach, sino las expectativas del cliente. El coach trabaja con la información que le da el cliente en el tiempo presente y él trabaja con las expectativas del cliente. Esas es esencialmente las distinciones. A continuación, voy a dejar con la presentación con Siony Santander, que va a hablarles sobre el comportamiento del coach. Hola, bueno, gracias. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Yo voy a continuar un poco explicando algunos aspectos de la maestría número 4, que es procesar en el presente, un poco sumando lo que ya han venido comentando mis compañeros, ¿no? Voy a hablar de 3 aspectos. El primero es comportamientos efectivos. En estos comportamientos, los llamamos efectivos o positivos, son, en este caso es desde el coach, cómo el coach debe comportarse para trabajar o vivir esta maestría que es procesar en el presente. Entonces la primera es, son 11, ¿no? Yo voy a ir mencionando cómo es y voy a ir brevemente explicando. La primera es comparte lo que nota, percibe o siente. En este caso, y lo vimos en las sesiones y lo estudiamos y lo practicamos, sobre todo es observar desde lo fenomenológico, ¿no? Es que estamos conectados con nuestro cliente, estamos observándolo, estamos detectando desde lo que vemos en el momento, que en este caso es nuestro momento presente, cómo él se está comportando, cómo él está percibiendo, qué es lo que él está sintiendo, y observamos. Yo aquí lo dejaría con la palabra, o sea, me gustaría como señalar en cada uno de estos puntos alguna palabra o dos, lo dejaría como observación y hacer silencios y observar. La segunda, permanecer abierto a la perspectiva del cliente. Aquí me gustaría recordar que cuando estamos haciendo el proceso del coaching, lo más importante es nuestro cliente. Nosotros estamos trabajando con lo que el cliente quiere trabajar, con su punto de vista y con lo que él nos quiere expresar. Y con respecto a esta maestría, lo que nos está expresando en el momento de la sesión de coaching. Probablemente esta persona nos está contando algo, está trayendo a colación en este momento, pero esa persona en el momento que lo está expresando está teniendo un comportamiento. Entonces, esa es su perspectiva, es desde donde él lo ve y es donde él lo siente o lo demuestra. Entonces, en este caso, una de las cosas que sobre todo a mí más me ha servido en el proceso de las prácticas del coaching que hemos tenido hasta ahora, es respirar, ¿no? Un poco entender que no es lo que yo estoy pensando, no es como yo lo estoy viendo, el cliente nos está mostrando su punto de vista, su perspectiva, como lo dice acá, y nosotros podemos respirar y simplemente escuchar mientras observamos y notamos lo que éste manifiesta. La número 3 es mantiene conexión con el cliente y su discurso al mismo tiempo que reconoce temas y patrones. Un poco sumando la anterior, en esa misma observación
de cómo el cliente está explicando el tema que quiere trabajar, nosotros podemos ir observando los patrones que él nos va demostrando. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a medida que vamos observando cómo el cliente se va comunicando, vamos observando cómo es su manera de expresarse, en su tono de voz, en su comportamiento gestual, en sus expresiones, incluso en su mirada, podemos ir notando aquellos patrones y en algún momento de toda la sesión o en las sesiones de coaching podemos hacer algún tipo de acotación si vemos alguna diferencia o si vemos que cambió, ¿no? Entonces aquí es importante lo de los patrones. Luego, la número 4, pregunta y ofrece observaciones en distintos niveles. Bueno, ya mis compañeros han mencionado los 4 niveles que menciona la IAC. A mí me gustaría mencionar los otros 2 que la ISCD de alguna manera nos trae y nos invita a que trabajemos. Los nombro los 6, que son el corporal, el emocional, el racional o mental, y el espiritual, que son los 4 que hemos trabajado, que hemos mencionado, pero también están las relaciones con los demás y el humorístico. Entonces, en este caso, la observación en distintos niveles va un poco en cuanto a lo que la persona o el cliente nos está manifestando en cada una de estos diferentes niveles, ¿no? Por favor, la siguiente, el número 5. Proporciona momentos de silencio. Bueno, en este caso, creo que una de las cosas que nos proporciona muchísimas ventajas desde el punto de vista del coach es el silencio. E incluso hemos practicado en las sesiones hacer silencio por más de 5 o 10 segundos y hemos visto que es maravilloso. Bien sea después de la última respuesta que tuvo el cliente antes de formular una pregunta o bien sea cuando invitamos algún pensamiento extensivo o profundo de lo que la persona está diciendo, o cuando el cliente incluso manifiesta, oye, no lo sé, no nos desesperamos, hacemos silencio, respiramos y esperamos. Yo pienso que esos segundos son súper valiosos para el cliente, ¿no? Porque también hemos vivido las sesiones del cliente y hemos visto que ese silencio nos permite pensar. Y en el caso del coach, también nos permite concentrarnos, observar y entender al cliente. Un momentico que se me perdió. La número 6, pregunta al cliente sobre su pensamiento, sentimientos e intuición. En este caso, nosotros podemos indagar un poco, ¿no? O verificar y además comparar con los patrones que estábamos viendo antes, cuáles son esos pensamientos o sentimientos que puede estar teniendo el cliente. Nosotros en algún momento podemos observar o diferentes gestos o diferentes acciones que él está haciendo y podemos incluso preguntar sobre algo que estamos observando en ese momento, ¿no? Un poco para validar con él. Luego la número 7, preguntas acerca de sus sensaciones corporales, ¿no? Es un poco complemento del anterior, que es la parte corporal. De pronto esta persona, oye, hace algo que nos indica algo diferente, mira para un lado, mira para arriba, probablemente está pensando. Entonces estas sensaciones corporales nos pueden indicar algo que podemos comprobar con él y se lo preguntamos para verificar. La número 8 es expande la conciencia del cliente en distintos niveles del conocimiento. Esta me gustó muchísimo porque al principio no la entendía y la estuve analizando y entonces me gustaría dar un pequeño ejemplo en el que se me ocurrió pensar que podía funcionar desde este punto de vista y cuando creo que habla de expandir la conciencia en distintos niveles del conocimiento, que creo que cuando habla del conocimiento no son los niveles anteriores que habíamos mencionado, es un poco cuando el cliente de pronto nos habla sobre un tema que él conoce o que está comentando, pero de pronto es una visión general. Entonces nosotros podemos, como coach, indagar un poco en profundidad, como qué más nos puedes decir como eso, describe un poco más ese tema que estás comentando, cuándo fue, de qué se trata, quiénes estaban allí. Entonces es como indagar e ir más profundo sobre un nivel particular de un conocimiento que el cliente está comentando. Entonces me gustó muchísimo como para indagar y ver en profundidad de qué puede ser.
La siguiente, por favor. Anterior. En la número 9, comparte intuiciones y teorías con claridad y sutileza. Cuando habla de que comparte intuiciones, en todo momento como coaches no debemos decir nuestras opiniones. Entonces, en este caso, la interpretación, en mi opinión, sería un poco yéndonos a las hipótesis que podemos tener, ¿no? Digamos que en algún nivel de la conversación con el cliente podemos estar escuchando, entendiendo algo y podemos en algún momento, por todas estas validaciones o preguntas que hemos venido haciendo del tema que está trabajando, tener alguna hipótesis de algún sentimiento, de alguna sensación que puede estar teniendo el cliente en ese momento porque lo estamos percibiendo y podemos preguntárselo a través de una hipótesis, ¿no? Siempre y cuando para comprobarla y por medio de una pregunta. Y bueno, el cliente puede, pues de alguna manera, decirnos si es cierta o no es cierta y eso nos puede indicar a nosotros cómo vamos, ¿no? La número 10 ofrece al cliente posibles formas de explorar su conocimiento interior y de cómo interpretar sus sensaciones corporales para tomar decisiones. Aquí yo lo vi un poco más como expandir o reflexionar o ofrecer un poco todas las opciones que él puede obtener de sí mismo y de su conocimiento interior, como acá lo indica. Entonces es un poco indagar más, ¿qué tiene él adentro que pueda ayudarlo a solucionar lo que él quiere? Y en ese momento, por medio de nuestras preguntas, ¿qué es lo que se le ocurre? O hacer esas preguntas donde le digamos, ok, dime un poco más, dime 10 opciones, es yendo un poco más a qué te dice, qué le dice al cliente dentro de él, por medio de su propia intuición, qué otras opciones puede tener. Y la última, en este caso de los comportamientos efectivos, dice interrumpe para reenfocar al cliente cuando sea apropiado. Esta palabra interrumpe, para el caso del coaching, suena un poco extraña, o al menos así me sonó a mí, porque interrumpe pareciera que es como que vamos a hacer todo lo contrario a lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero yo lo tomaría o lo interpretaría como no interrumpir lo que la persona está hablando, ¿no? Sino interrumpir en el sentido de lo que está diciendo. Si nosotros notamos que el cliente entró como en un ciclo, donde de pronto está dando una respuesta sobre lo mismo y le hacemos alguna pregunta y de pronto vuelve a responder lo mismo, o a lo mejor no encuentra como respuesta, o empieza a hablar de otra cosa, entonces puede ser que el cliente, o es lo que hasta ahora la experiencia, pues me parece que puede ir con este comportamiento. Entonces sería importante como reenfocarlo, ¿no? De pronto decirle, oye, lo que me estás hablando ahorita, ¿te parece que tiene que ver con lo que tú quieres trabajar, con tu objetivo? O un poco mencionaste anteriormente tal cosa, o sea, es un poco como si vemos que la persona está embotada en un ciclo o se está desenfocando, hablando de otra cosa, podemos como volver a recordar y retomar, y en este caso lo veo como interrumpir, en cuál es su objetivo inicial. Entonces, bueno, estos serían los 11 comportamientos efectivos. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahora tenemos los comportamientos ineficaces. En este caso, me gustaría que de pronto los pusieras todos, por favor. En este caso, yo lo que vi acá son 4. No, la anterior, por favor. Como están ahí brevemente, pero yo creo que estos 4, sobre todo, todos los cometimos al principio. Yo creo que los 4 juntos y multiplicados por 3, porque era como dentro de las primeras experiencias, ¿no? Entonces son todo lo contrario a los anteriores y los voy a ir mencionando. El primero dice, no se compenetra con el cliente al nivel que el cliente lo requiere en el proceso del coaching. En este caso, pues bueno, a lo mejor está distraído, está pensando en otra cosa y no está concentrado o conectado con lo que el cliente está diciendo o quiere trabajar. El segundo, comparte alguna información que resulta tanto irrelevante como contraproducente, que bueno,
De pronto el coach puede simplemente hacer un comentario de una opinión que él tenga, o algo fuera del lugar, o algo que no se esté trabajando, o que el cliente no haya traído a trabajar en esa sesión, ¿no? El número 3, presiona para imponer su punto de vista o agenda. Creo que la opinión que la teníamos aquí pensando todas las respuestas a lo que la persona quería trabajar. Entonces, bueno, en este caso, esto sería un comportamiento ineficaz. Creo que ya lo hemos practicado, pero nos puede ocurrir, ¿no? Y es bueno recordarlo acá, que es cuando, en este caso, el coach da su opinión. Y por último, no es capaz de reconocer la presencia de comportamientos contraproducentes en la sesión de coaching, pues pienso que en este caso es cuando no estás conectado con lo que está sucediendo, ¿no? Un poco todos los comportamientos positivos anteriores que mencioné era cuando estabas conectado, cuando hacías silencio, cuando te concentrabas en todo lo que tu cliente te manifestaba, y en este caso, pues no reconoces nada, probablemente porque no estás presente en tu sesión con tu cliente. Entonces, estos serían los ineficaces. Y la siguiente, por favor. Por último, dentro de mi presentación y dentro de los puntos que trae la cuarta maestría de la IAC están los indicadores. En este caso, los indicadores pienso que son justamente unos parámetros para demostrar que el coach puede ser para un shadow, para alguien que está haciendo una evaluación o observando, nos indican, como lo dice, que lo está haciendo bien. Entonces, en este caso, demuestra conciencia sobre la expresión del cliente. Está cómodo y disfruta del proceso del coaching. Aquí yo pienso que es que estás relajado, concentrado, respirando, conectado, con continua conexión con tu cliente. La siguiente, por favor. La tercera. Junto con el cliente, disfrutan y valoran momentos de tranquilidad y fluidez durante la conversación del coaching. En este caso, mediante la escucha activa. Yo pienso que este es un indicador cuando estás con escucha activa, donde estás repitiendo cada una de las palabras que dice tu cliente con exactitud, donde estás relajado y estás conectado. Y creo que, bueno, una o dos más que faltan. La siguiente, por favor. Estás atento a las necesidades y la agenda del cliente. Bueno, esto es un poco el indicador donde demuestra que no estás pensando en ti mismo o en tu éxito o en tu opinión, sino que definitivamente el coach está concentrado y en ese momento de la sesión en lo que te está diciendo y demostrando tu cliente y lo que él está trayendo a trabajar allí. Es lo que vemos acá en este indicador. La siguiente. Apoya al cliente a determinar y expresar su punto de vista en diferentes niveles. Ya los habíamos mencionado. Ahí tenemos 3, de hecho falta en este caso, complementa de alguna manera por medio de todas las preguntas y de la sesión a que este cliente trabaje en todos sus niveles. Si en algún momento queremos dar no una especie de feedback con nuestras opiniones, sino complementar, podemos hacerlo por medio de hipótesis, como lo habíamos mencionado, siempre por medio de preguntas y por medio un poco del modelaje y de nuestra escucha activa. No sé si hay alguna otra. Ok, comparte su punto de vista sin pretender persuadir al cliente para que lo adopte parte de su sistema de creencias. Bueno, en este caso, este indicador, yo lo que pienso es que por medio de preguntas o historias y sobre todo las hipótesis dentro del comportamiento que nos está demostrando el cliente, podemos hacerle saber sutilmente nuestro punto de vista en cuanto a lo que estamos entendiendo que él nos está diciendo.
Es decir, estoy interpretando que te sientes de tal manera, o lo estoy observando, o te estoy escuchando con este tono. Y en este caso compartimos lo que nosotros estamos observando y lo repetimos. En este caso, no en ningún momento, para que esta persona adopte, como lo dice aquí nuestro sistema de creencias, no es desde nuestro punto de vista como opinión, sino desde nuestro punto de vista como observador de lo que estamos trabajando en esa sesión y lo que está demostrando el cliente. Bueno, puedes ver. Modela para el cliente el valor de expandir sus niveles de conciencia. En este caso, cuando hablamos de modelar, es un poco, pienso que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado, que al darle un espacio a nuestro cliente, darle un espacio de silencio, de trabajar en lo que él quiere, de recordárselo, de repetírselo, le permitimos que expanda, o sea, es decir, que pueda pensar e ir más allá de lo que está viendo en ese momento o está trabajando, siempre por medio de las preguntas, la observación, de la escucha, del silencio y de la respiración. Y al final, bueno, yo lo traduciría, que también lo habíamos mencionado, con el rapport que estamos teniendo con nuestro cliente o mutuo. Creo que en este caso, este sería el último punto de los puntos que trae la maestría número 4. Y ahora, pues Mariana nos va a dar alguna breve conclusión. Gracias. Micrófono en off, ahora sí. Como hemos escuchado de mis dos compañeros, hay una cosa que pareciera clara, y es que tenemos desde adentro que tener confianza en el proceso que está ocurriendo en el momento, en el fenómeno que se presenta, y confianza en que dentro del cliente está la riqueza y la potencialidad de encontrar sus propios caminos y sus propias respuestas. Por eso es que es tan importante que estemos relajados, que nos auxiliemos de la respiración, que veamos de alguna manera, que percibamos también dónde estamos nosotros en el proceso, si estamos realmente allí, si estamos realmente haciendo la escucha activa en ese momento. No mientras estamos escuchando a nuestro cliente, ir tratando de pensar en la próxima pregunta que le voy a hacer, que eso es tendencias también del principiante. Sino es que al estar sintonizado con él, esas preguntas van a salir genuinas y fluidas, y el proceso va a fluir de una manera orgánica. Entonces, por eso tenemos que estar presentes, muy, muy conscientes también de nosotros mismos.